Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, Bellalma. Bienvenido a tu canal con tu amiga Nieves Martínez a una tertulia en sintonía más. Hoy con un invitado nuevo en el canal, pero que les va a encantar porque además trae una información súper poderosa. Estamos hablando ya de la salud para la nueva era. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas en este momento, a que le dejes un me gusta, a que le des a la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Y si no te has suscrito a mis otras redes, te invito a que me sigas en Facebook, Instagram y TikTok, que me encuentras como Nieves La Paz Interior, y en Telegram como Nieves Paz Interior. Y voy a dar la más cordial bienvenida a Eric Arias, un chico que vive en Guadalajara, que es especialista en biodescodificación y reprogramación cuántica y que, bueno, él es un apasionado de todo lo que es lo nuevo en el comportamiento del cuerpo humano, de sus reacciones ante las emociones, ante la energía, ante el entorno. Eric, bienvenido a tu canal. Gracias, mi querida Nieves. Yo feliz de estar aquí contigo, feliz de compartir contigo, con tu gente. La realidad es que tenía ya mucho tiempo por ahí llamándome, quiero compartir con ella, sintiendo este gran llamado. Y bueno, como bien lo dijiste, ¿por qué salud en la nueva era? Por todo lo que se viene. Yo tengo ya varios años trabajando en temas de biodescodificación, reprogramación cuántica, trabajando el verdadero origen de las enfermedades, y esa es la base y es algo muy importante de lo que estamos viviendo. Vienen 3 años, bueno, ya iniciamos por aquí en este 2025, no exactamente en el inicio del año, sino por ahí más o menos en abril, que es cuando realmente inicia el año, siempre los ciclos cósmicos reales inician por ahí más o menos en abril. Entonces, entender que estamos viviendo una época en la que sí o sí requerimos responsabilizarnos de nuestra salud y nosotros, no hacia afuera, porque en este cambio, en esto nuevo que se viene, que yo lo conozco y lo reconozco como el humano luz, y creo que no soy el único, creo que hablamos, ya varias personas he escuchado que hablamos de todo esto que se viene. Bueno, pues es que requerimos reconectar con eso. La capacidad cuántica que nosotros tenemos de sanar se está activando en todas las personas. No hay alguien que no. Por ahí, si tú estás aquí en el sistema, si hay alguien que sigue aquí, básicamente sigues vivo, sigues encarnado, esta capacidad cuántica ya está activa. Obviamente, por ahí hay partes del sistema que nos están queriendo desconectar de todo esto, como siempre, y el mensaje es que entendamos que el sistema está hecho para desconectarnos de nuestra capacidad. Y el sistema está hecho no tanto para sanarnos, sino para enfermarnos, ¿no? Ahí podemos hablar de muchísimas cosas. Diríamos entonces que en esta nueva etapa de evolución del ser humano, donde estamos recordando quiénes somos, este ser humano lumínico, la salud deja de ser en todo sentido la ausencia de enfermedad como tal, y empezamos a sentirlo y a vibrarlo desde este estado vibracional donde el alineamiento es cuerpo, mente, emoción, energía, alma, espíritu. Estamos en ese sentido en la misma sintonía para que todo el mundo pueda entrar en la misma frecuencia. Perfectamente, estamos en la misma sintonía. Nosotros no solamente somos un cuerpo físico. Nos han dicho que somos un cuerpo físico, entonces enferma tu cuerpo físico y requieres tratar tu cuerpo físico. Bueno, es que, Nieves, el cuerpo físico es lo último que enferma. Claro. Cuando tu cuerpo físico enfermó, tu caos energético viene de mucho tiempo atrás y viene de unas áreas tan sutiles que en cuanto nosotros entendamos cómo reconectarnos a esa área sutil, que esa es precisamente nuestra luz, es nuestro origen lumínico, nosotros podemos comprender de dónde viene cada enfermedad. El principio básico de la biodescodificación, que también la tratamos mucho con Nueva Medicina Germánica, es comprender que la enfermedad que viene, lo que yo tengo en mi cuerpo, es el último intento de mi inconsciente de sanar mis conflictos que son meramente energéticos. Ahí entra la mente y ahí entra mi emoción. Nos enseñaron que somos entes biopsicosociales. Pero incluso en este concepto que nos enseña la medicina moderna, que somos seres biopsicosociales, nos perdieron completamente de la parte energética.
me gusta mucho llevar a la gente a entender que no nada más somos físicos, sino la parte más pequeña de mi célula, que es la parte más pequeña física, la célula, podemos entenderlo así, incluso por ahí a nivel mundial en nuestras clases de ciencia o biología, depende cómo cada quien lo vivió, pues nos enseñan que la célula es la unidad fundamental, funcional de todo ser vivo. Exacto. Y no es cierto. Desde ahí viene la contaminación, porque no es cierto, porque ¿qué tiene una célula? Más abajo, la célula tiene átomos. ¿Y qué son los átomos? Son energía. El principio básico del funcionamiento de todo cuerpo humano es la energía. Cuando tu célula enferma, lo que ya enfermó fue la energía. Y esa energía contiene una información distorsionada. Totalmente. Y esa información distorsionada la podemos modificar o cambiar de tal manera que se genere algo nuevo. Sí, la podemos modificar de tal manera que se genere algo nuevo con hacer simplemente consciente desde dónde viene. ¿Por qué? Si mi cuerpo físico es lo más denso que yo tengo, que es maravilloso y es necesario para estar en este sistema y más en este momento tan increíble de cambio, tenemos que entender que entre mi cuerpo físico y mi parte más sutil, ¿sí? Que es lo que viene por allá, no sé, si hablamos de dimensiones, una séptima dimensión como mínimo en este universo material encarnado que nosotros tenemos algo que se llama, yo le llamo la interfaz. ¿Qué va a traducir la energía de mi ser más sutil hacia mi cuerpo físico? Y ahí es en donde entra la mente y la emoción. Nuestra mente, a través de nuestros pensamientos, traduce lo que emocionalmente vivimos. Nuestras emociones, a través de las sensaciones que nos dan las emociones, son las que están traduciendo lo que energéticamente vivimos. El ser humano primero tiene un impacto energético en absolutamente todo lo que vive. ¿Nos damos cuenta? No, porque somos inconscientes y porque vivimos, te lo repito, en un sistema que está creado para que no seamos conscientes de ese sentir. Sin embargo, cada vez que nosotros tenemos un impacto negativo en la vida, lo primero que se va a afectar es nuestra parte cuántica y va a bajar su vibración. Esa baja de vibración la vamos a sentir primero que nada de manera emocional, justo a través de una emoción que traducimos como negativa, pero es que realmente las emociones no son negativas, de la que tú me hables. Si tú me hablas de tristeza, si tú me hablas de depresión, si tú me hablas de enojo, eso no es negativo. Eso es simplemente una reacción ante una energía que se está modificando. Y después traducir esa emoción para que llegue al cuerpo físico lo va a hacer mi parte mental, a través del pensamiento, los cuentos, las ideas, las historias que nos contamos. Hasta ese momento, cuando se creó todo eso, voy a tener un impacto físico. Yo puedo detenerlo. ¿En dónde puedo detenerlo? Desde el momento en el que es energía. ¿Sí? Pero aquí entra algo peligroso, pero que ya forma parte tan natural del sistema que no entendemos que realmente no es natural, que es el miedo. Y la manipulación a través del miedo, ¿sí? Lo lograron hace unos años con esto que terminó en un pinchazo, ¿sí? Exacto. Ya sabemos qué fue. Entonces, bueno, para eso hay que entender la naturaleza más energética de supervivencia del ser humano. Nuestro cerebro tiene una parte que está lista solo para ayudarnos a sobrevivir. Cuando esa parte se activa, que se activa a nivel del miedo, entonces es cuando desarrollamos todo esto. Y simplemente es entender en qué momento está pasando lo que está pasando, en dónde estoy yo afectado en el tema miedo, pensamiento, miedo, emoción. Y yo puedo tomar eso y adueñarme y transformar a través de una decisión y de un trabajo consciente. ¿Qué papel juega en nuestra salud todo lo que es la frecuencia y la vibración, sobre todo el temor, el miedo, la ansiedad, que tanto se encargan todos estos entidades que juegan con la humanidad? ¿Qué papel juegan en lo que es la enfermedad? 100% es creado, la enfermedad 100% es creada desde el plano sutil, con el hecho de que a nosotros nos bajen a través del miedo la vibración. Entonces, ¿qué pasa con el miedo? El miedo es simplemente, si nos vamos
a la parte más energética, vivimos en un sistema que vibra. Hay vibración y hay frecuencia. Lo estamos viviendo hoy con las ondas Schumann, ¿sí? Con la frecuencia Schumann, que es la vibración de la madre tierra. Todo es vibración. Si yo tengo un evento en mi vida que lo traduzco como negativo, como una tragedia, como un drama, eso va a bajar la vibración de mi campo cuántico, de mi aura, de mi huevito energético maravilloso que yo tengo. Esa vibración impacta mis células. Exacto. Mis células vibran bajo y al vibrar bajo modifican su estructura. Nieves, la medicina nos enseñó que una enfermedad es el resultado de un mal funcionamiento celular, pero no nos enseñó que el mal funcionamiento celular es el resultado de una baja vibración. Exacto. Además se piensa siempre que muchas de las enfermedades son genéticas o hereditarias a fuerza. ¿Esto es correcto? No, es correcto para la ciencia y es correcto para el paradigma, no es correcto para la realidad del funcionamiento del sistema. ¿Por qué? Porque los seres humanos entre nosotros no heredamos enfermedades, heredamos energía y heredamos patrones de comportamiento. Si tú pones una familia, te voy a poner un ejemplo, una familia en la que a lo mejor tienes una bisabuelita diabética y tienes una abuelita diabética y tienes mamá diabética, lo más lógico es que una hija te diga, yo soy propensa a ser diabética porque todo mi clan es diabético, entonces tengo la diabetes como una predisposición genética. ¿Puedo enfermar de eso? No. Lo que esa familia te está heredando no es la diabetes. Lo que esa familia te está heredando son los comportamientos y la energía ante la vida. Una diabetes, en biodescodificación la entendemos como el origen de un conflicto en el cual una persona en algún momento dejó de disfrutar la vida y está en una constante lucha por el futuro. Todo el futuro es negativo, ¿sí? Entonces sonrío por fuera, pero no disfruto la vida por dentro. Eso le pasó a la bisabuelita. La abuelita que vivió con esa bisabuela aprendió a comportarse así y vivió, ojo, en ese entorno energético, porque esa bisabuela tenía una forma de vivir y un entorno energético. ¿Y qué jaló? Por equilibrio, los seres humanos, ¿sí?, nos emparejamos a la frecuencia de las personas con las que vivimos. Incluso por eso enfermamos de lo mismo, de los que están a nuestro alrededor. Pasó con lo que nos hicieron hace unos años, ¿sí? Entonces, yo me voy a emparejar a esas frecuencias. Entonces, es lógico que esa bisabuela tenga una hija que tenga esa diabetes. Y después esa hija tiene otra hija que vive en el mismo entorno y va a desarrollar lo mismo. ¿Hasta cuándo? Y ves, justo hasta que alguien hace consciente ese sistema. Yo fui ese personaje. Así sucede, no me dejarás mentir. Y lo corté. Y lo cortas. Y basta con hacerlo consciente. Basta con que tú lo hagas consciente. Totalmente. En el momento en el que tú te das cuenta del comportamiento, de la energía, y tú analizas la vida y analizas tu entorno, la maravilla es que mi cerebro está programado para sanar absolutamente todo, ¿sí? Es un proceso incluso estudiado a través de la dialéctica. Yo tengo una tesis, mi tesis es, toda mi familia son diabéticos, entonces yo voy a ser diabético. En cuanto yo veo ese patrón, a través de el trabajo consciente, yo voy a hacer una antítesis. ¿Por qué tengo que tener ese patrón? ¿Por qué tiene que ser igual? En ese momento mi cerebro comienza a trabajar en automático porque esto está hecho para sobrevivir, para desconectarse del paradigma. Inmediatamente se frena el patrón y ahora yo no tengo eso por repetición. Así enfermamos de todo, de una simple gripa, incluso. Así es. Pero es una elección que tiene uno que determinar hacer para generar la modificación y el cambio, porque si tú te quedas simplemente en el estándar, pretendiendo que todo se haga de forma automática, esto no funciona así, ¿verdad? No, es una elección consciente la que tú tienes que hacer. Así y aquí es en donde está el trabajo y es donde yo le digo a la gente, no hay magia tonta. Porque también vivimos en una era en la que estamos extremadamente contaminados por la magia tonta. Entonces tú vienes y me entregas a través de, no sé, un ritual, a través de una sanación cuántica, me entregas tu energía, que además no es algo muy distinto a lo que hace la religión, solo cambiamos de paradigma, y entonces algo ajeno a mí me va a sanar. No, para nada. Yo requiero, por elección, sanar. ¿Por qué? Porque requiero transformar. ¿Transformar qué? Primero mis pensamientos.
Segundo, mis emociones. Si quedamos que la parte mental y la parte emocional es lo que traduce la energía, ¿en dónde trabajo? El ser humano tiene acceso a su mente y a sus emociones y las podemos manejar, pero ese acceso no lo perdimos porque lo tenemos, pero sí lo entregamos. ¿Cuándo lo entregamos? Cuando decidimos venir a este sistema. Aquí es en donde está un poquito la parte incoherente, porque elegimos venir con todas las armas, pero a la vez elegimos entregar las armas, porque tenemos que pasar esta parte del velo contaminado. Bueno, te puedo hablar de arcontes y de demiurgo, de todo esto que nos contamina cuando nosotros venimos acá y hacemos una gran entrega, pero a la vez hacemos la entrega para poder descubrirnos otra vez en el proceso y reconectarnos. Eso es precisamente lo que hoy estamos viviendo. Estamos viviendo esta etapa de reconexión, que queramos o no queramos, sí o sí nos vamos a reconectar. Ya estamos en ello. Entonces, hacer consciente lo inconsciente es la magia de la sanación. No quiere decir que lo físico no exista. Si a ti te duele algo, tienes tu dolor, pues claro que sí, lo estás sintiendo. ¿Requieres tomar algo físico, a lo mejor una pastilla? Tómatela, no pasa nada. Pero hay dos maneras de tratar lo físico, desde la conciencia o desde la inconsciencia. Desde la inconsciencia yo voy con el médico, hago mi tratamiento y listo. Formo parte de un sistema en el que voy caminando en una fila que irremediablemente me va a llevar a desencarnar sin conciencia para que yo regrese a vivir lo mismo, por cierto. ¿Sí? O lección lo hago, no aprendida, lección repetida. Lección no aprendida, lección repetida, y entonces aquí entramos en esta rueda, ¿sí? En este de círculo samsara tan hablada. que también nos dijeron que tiene que ser así, que no es así, porque si tú sales con un grado de conciencia elevado o vibrando más, tú puedes decir, yo ya no regreso, ya no me está gustando esto. Ya ¿Okay? no juego más. Ya no juego más, desde ahí nos están tomando. Entonces, la siguiente manera de sanar es con conciencia. Ok, me duele la cabeza, me tomo la pastilla, listo, pero ¿qué me está diciendo mi dolor de cabeza? Y entonces voy y hago el trabajo interno. Y ahí es donde yo voy a cortar un patrón. Cada que yo voy cortando patrones, Nieves, estamos desconectándonos, estamos quitando fibras de ese sistema contaminado. Por eso es que hoy en día muchas personas que ya están cortando todo esto están siendo tan atacadas, tan vulneradas, ¿sí? Porque ya el consciente colectivo, esta famosísima masa crítica con la que ya no pueden, está cada vez evolucionando mucho más. Así es. Vamos a hablar un poquito de la biodescodificación para los que no conozcan. ¿Qué significa esta palabra? Que se oye mucho. Se oye mucho, ¿verdad? Se oye mucho por todos lados. También se habla de que hay diccionarios inclusive de esta biodescodificación y que todo el mundo puede hacer este trabajo, darse cuenta conscientemente de qué es lo que está pasando. Podemos hablar de la biodescodificación. Eric, ¿puedes explicar un poquito más? ¿Dónde encuentras o cómo te sacas tú de la manga qué representa la diabetes, qué representan las rodillas? Y bueno, yo sé que que nos dedicamos en cierto modo a lo mismo en muchos aspectos, pero me gusta que la gente, que todas las almas que conectan conmigo escuchen diferentes formas, porque es la única forma. Unos van a sintonizar con uno, con otro, y de esta manera trataremos de llegar con el mensaje lo más claro posible, porque las cosas simplemente son y están sucediendo. Háblanos de la biodescodificación. Buenísimo, claro que sí. ¿Qué es la biodescodificación? La biodescodificación es una herramienta, primero que nada requerimos entender esto, es una herramienta que hoy en día la podemos utilizar para potencializar todos los procesos de sanación, tanto física como energética, a través de la conciencia. ¿La biodescodificación es nueva? No. La biodescodificación es un proceso de conciencia de los mensajes que tienen las enfermedades, que se maneja desde el inicio de los tiempos, desde el inicio de esta raza, incluso desde otras razas. La basamos hoy en día en algo que se llama nueva medicina germánica. Todos los estudios que me dicen lo que tú me preguntas, de dónde viene el significado de la rodilla, el significado del tobillo, del estómago, eso lo estudia la nueva medicina germánica.
La nueva medicina germánica es creada por un médico alemán que ya falleció, el doctor Hammer, ¿sí? De apellido Hammer, que a través de los estudios del cáncer, él era un doctorado en cáncer, él descubre que detrás de cada enfermedad hay una energía, ¿sí? Que es el principio que yo te estoy hablando de la vibración, ¿va? La biodescodificación lo que hace es integrar el conocimiento de la nueva medicina germánica con el manejo de emociones, pensamiento e interpretaciones. Entonces, ¿es lo mismo biodescodificación que nueva medicina germánica? No. La biodescodificación ya te integra manejo emocional y te integra también pensamiento. La nueva medicina germánica te dice, toda enfermedad que tú tienes es una respuesta biológica natural de tu cuerpo para sanar algo. Es mera biología, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué es exactamente y qué hacemos con biodescodificación? Entendemos que toda enfermedad que nosotros tenemos, además de tener algo físico, tiene un verdadero origen energético apegado a nuestras emociones. Y es la enfermedad, es lo detonado de un momento en el que yo tuve un shock muy fuerte en mi vida y no pude manejarlo, no pude superarlo, no supe cómo actuar. Entonces, toda esa energía de ese momento caótico, que todos hemos tenido problemas en la vida, ¿sí? O pueden ser cosas muy simples, toda esa energía queda guardada, ¿en dónde? En mi campo cuántico, y queda guardada ahí un tiempo. Si yo no la manejo, si yo no me doy la oportunidad de sacarlo, eso se va a densificar y va a llegar a mi cerebro, a eso le llamamos síndrome de Dirkhammer. Llega a mi cerebro y queda como un sello, hay una huella energética en mi cerebro. Ese sello se va a activar en un futuro cuando yo vuelva a vivir un evento similar, de vibración similar y de interpretación similar. Cuando yo viva ese nuevo evento, como es mucha energía negativa guardada en mi cerebro por naturaleza y por supervivencia lo va a manifestar a través de una enfermedad. La enfermedad entonces que yo tengo es la manifestación de esa energía. La enfermedad tiene códigos y me dice qué pasó en mis emociones y qué evento pudo haber sido. ¿Ok? A través de todos los estudios que se han hecho en Nueva Medicina Germánica, podemos saber qué significa cada parte del cuerpo, cada órgano y cada enfermedad. ¿Por qué? Porque hay como un mapeo cerebral. Mi cerebro, además de físicamente estar conectado con todo mi cuerpo, cuánticamente está conectado con cada célula y con cada órgano. Entonces, haciendo muchísima investigación, se entiende que todas las personas, por ejemplo, con diabetes tenían cierto tipo de vida, todas las personas que por ahí de repente cuando se estudia, se luxaban un tobillo, estaban viviendo cierto evento en la vida. Entonces, a través de esta investigación se logra crear lo que son los diccionarios en biodescodificación, que hoy están a la consulta general y tú puedes ver cuáles son los significados. Pero ¿para qué es? Para que hagas un trabajo. Lo que hacemos en la terapia es vemos cuál es tu enfermedad y te apoyamos, te dirigimos a que hagas el trabajo emocional, que es lo que realmente va a cortar el origen. Jamás decimos no hagas lo físico, no te trates lo físico, porque hasta en eso estamos hoy contaminados. Yo he escuchado biodescodificadores que dicen es que suelta el tratamiento. No, espérame, tu físico es importante, claro que requieres hacerlo, pero entiende que hay algo más arriba y es lo que trabajamos en biodescodificación. Esto es muy importante porque la mayoría de las personas buscan paliativos o que les des recetas de cocina simplemente y no quieren hacer el trabajo personal de fondo, porque no solo se trata de una receta generalizada para todos que funciona igual. Cada uno de nosotros, así desde nuestra fecha de nacimiento, cuánticamente somos uno. Únicos, completamente, diferentes, Entonces, sí, realmente el trabajo es personal para cada uno, ¿no? Y cada uno tiene que descifrar, descodificar qué es lo que su situación con su problema específico le está diciendo. Es correcto, es correcto. Entonces, como somos seres únicos, vivimos conflictos únicos. Nieves. Entonces, yo te puedo hablar de un conflicto en general, por ejemplo, no sé,
Un conflicto muy sencillo, una gastritis que nos habla del conflicto, le llamamos bocado indigesto. Hay algo en tu vida que no aceptas y eso que no aceptas lo estás viviendo con enojo, por eso hay irritación y gastritis. Bueno, ese es el general, eso nos dice la biodescodificación y ese es el sistema general. El tema es en ti, tú que eres una persona única, tienes únicas interpretaciones y únicas emociones. En donde tú requieres hacer tu trabajo una vez que tienes esto, es en interiorizar qué estoy viviendo, cómo lo estoy viviendo, qué me está enojando, para que tú descubras en ti qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, aquí es en donde muchas personas, precisamente lo que tú estás compartiendo, se detienen porque queremos esta receta mágica. Yo lo vivo todos los días en mis redes sociales, que me preguntan, ok, ¿y cómo le hago? O dime qué significa esto. Y luego todavía me preguntan, ¿y ya con no se me va a quitar? No. ¿Por qué? Porque ya tienes la información. ¿Qué vas a hacer con la información? Trabajo interno. Si tú no haces trabajo interno, no vas a poder decodificar, porque se trata de que tú descubras cómo tú lo estás viviendo, cómo lo estás interpretando y que reinterpretes. Y por ahí en la reinterpretación viene a lo mejor sanar con un personaje del pasado, a lo mejor entender que no eres tan víctima como hasta ahora has creído que eres. Entonces entra todo este trabajo de reinterpretación que al final, ¿qué va a ser? Simple, sube vibración. La enfermedad, que era el mensajero, ya dio el mensaje, mensaje entregado, mensaje comprendido, ya no tiene razón de estar. Y la enfermedad sana. Claro. Finalmente la palabra enfermedad, si la descodificamos también, significa sin firmeza divina. O sea, es una pérdida de toda tu firmeza en todo lo que tú eres, en la expresión más magnificente. Entonces, cuando tú te desconectas de esta conciencia, de esta magnificencia, de esta divinidad, que en verdad es lo que eres, pues empiezas a flaquear, a perder tu firmeza y todos tus órganos están teniendo una percepción distorsionada de lo que eres en verdad. Entonces, ¿qué necesitas? Como recopilar esa hebra que te lleva a esa nueva reconexión de nuevo con lo que eres. Así es, se trata de reconectar. Y lo acabas de decir perfecto. Una persona que está enferma es una persona que simplemente está desconectada de su divinidad. Cuando nosotros nos reconectamos con esa divinidad, que es tu poder interior, que no tiene nada que ver con el tema religioso, que es tu poder interior, ¿sí? De adueñarte de ti mismo, de tu realidad, de absolutamente todo, esa es la verdadera divinidad, tu poder interno, entonces puedes modificar absolutamente todo, porque hay yo le llamo, hay una incoherencia con el universo. En el universo que nosotros elegimos estar, venimos creados perfectos. En algún momento nos desconectamos de esa perfección. Somos una máquina perfecta de sanación, le digo yo a la gente. Pero no tendríamos que ser una máquina perfecta de sanación cuando realmente estamos creados para no enfermar. Exacto. Exacto, bien importante. Y hablando de todo esto, me gustaría algo que está por las redes, por todos lados, está muy en la moda, que es la parasitación, la alimentación, los parásitos energéticos, emocionales, físicos, con lo que comemos. ¿Influye, no influye? Cuéntanos al respecto, porque hay muchísima información hoy por las redes, por todos lados. Influye muchísimo, estamos parasitados en muchos aspectos y nos están parasitando. Vaya, en cada aspecto de la vida en el que puedan parasitarnos lo van a hacer. Claro. Lo van a hacer y va a seguir sucediendo hasta que sigamos nosotros elevando nuestra vibración. Lo más dañino que tenemos en este momento, en este sistema, en cuestión de salud, es la alimentación. Y la alimentación apegada con el miedo. La mayor parte de los alimentos que consumimos los seres humanos están contaminados y no contaminados físicamente. Ese es el tema. Mucha gente dice, es que hay metales pesados, es que sí los hay, pero es lo de menos. El tema es la energía. Nieves, nosotros no comemos comida, nosotros comemos energía.
Entendamos eso. La comida tiene una vibración. Desde la intención con la que, por ejemplo, los alimentos procesados están fabricados, desde ahí tú consumes algo que cuando entra a tu torrente sanguíneo va a bajar la vibración y va a alterar el funcionamiento celular. Desde ahí estamos parasitados. Comemos nosotros emociones. Además, hay venenos físicos. Importantísimo. El primer contaminante que hicieron que el ser humano comiera para conectarnos con el miedo es el azúcar, por ejemplo. Y a partir de ahí nos basaron nuestra alimentación en productos que no son básicos para nosotros. De hecho, esta famosa pirámide alimenticia que nosotros estudiamos, ¿sí?, en cuestión de nutrición, ni siquiera entendemos que está al revés. Lo que nos pusieron como la base de la alimentación es lo que más nos parasita y lo que más nos contamina. Y lo que nos pusieron como la parte que menos necesitamos es lo que realmente más necesitamos. Vivimos en un sistema completamente volteado, en el que nos están todo el tiempo parasitando así. Nos vendieron que el desayuno es la parte más importante de nuestra comida, cuando realmente no lo es, porque nuestro ser requiere iniciarse todas las mañanas. Todas las mañanas nosotros nacemos. Esto es muy mágico, pero es real. Todas las mañanas nosotros regresamos a un cuerpo y comenzamos a echar a andar esta maquinaria. Lo que menos requiere esta maquinaria en ese momento es comer, porque si tú comes, estás mandando energía a tu aparato digestivo y estás mandando sangre ahí cuando no es necesaria. Tú la requieres ¿para qué? Para iniciarte, y en algún momento tu cuerpo te va a pedir comida a través de hambre. Pregúntense la gente, ¿cuántos de ustedes al desayunar tienen hambre? La mayoría no. No estamos hechos para eso, ¿sí? Entonces, también nos desconectaron de esta gran capacidad de escuchar a nuestro cuerpo. No lo escuchamos. Totalmente. No lo escuchamos. Todo eso nos está parasitando. ¿Y por qué nos parasita? No es nada más la comida. Si yo consumo todo eso, si yo estoy en este sistema, tengo mi vibración baja. Esa vibración baja abre grietas en mi campo cuántico. Ahí es en donde entra todo. Y además, si eso lo hago delante de la televisión y delante de toda esa información, es como una lluvia de contaminantes a todo lo que son mis alimentos sagrados. Totalmente. Entonces, de repente está la persona comiéndose su desayuno rico en azúcar con las noticias matutinas. Sí, sí. ¿Sí? Y luego se preguntan, yo les digo, ¿por qué ando sin energía todo el día? Es que no dormí bien, pero es que dormiste 9 horas, 10 horas. La energía que tenemos en el día no tiene que ver con la cantidad de sueño. Claro, requieres una cantidad para sanar este cuerpo físico, pero la mayor parte de la energía que el ser humano tiene en el día viene precisamente de la conexión con el interior. Cuando lo último que hacemos es conectar con el interior, estamos conectados con el exterior. Y ya desayunaste tu platito con azúcar y ya viste tus noticias en la que te dijeron todas las tragedias que están pasando. Entonces tú abriste la puerta de casa y saliste vibrando en miedo y saliste en modo alerta. Eso es lo que nos enferma. Claro, y si no es con azúcar, es con harinas. Es con harinas, correcto. Hablamos del carbohidrato en general. Claro, que todo eso lo que tenemos que entender es cómo el trigo baja la vibración justamente del ser humano, porque no debería comer nada de trigo. Y sin embargo, bueno, nos han modificado la alimentación para realmente mantenernos en una vibración más baja. ¿Cómo nos afecta el trigo? El trigo es el mayor veneno que tenemos. Es el mayor veneno. Arroz, trigo, arroz son los mayores venenos que tenemos. ¿Cómo nos afecta? Primero es energía vacía. Cuánticamente lo que hace es que nosotros tenemos, bueno, los entendemos, nos los enseñaron como chakras, no son chakras, son centros energéticos. Chakras tiene la tierra nada más, nosotros tenemos centros energéticos. La energía del trigo y la energía del arroz, la energía de todo carbohidrato y el azúcar, lo que hace es que genera partículas cuánticas. Nieves, sería como tenemos nosotros un foquito prendido que son nuestros centros energéticos y eso llega y se pega, inmediatamente baja esa luz y baja la vibración. ¿Cuál es la razón de hacer que el ser humano
ponga como base los cereales y se alimente y se contamine todo el tiempo de eso. Simple, bajar esa vibración. Si yo bajo tu vibración y yo tengo la capacidad de trabajar con tu campo cuántico, lo que yo estoy haciendo es que estoy abriendo puertas en tu campo cuántico para yo poder introducir, para yo poder conectarme contigo y así poder o manipular tu energía o alimentarme de tu energía. Es básicamente la manera en la que nos abren esas conexiones que ellos hacen para estar con nuestra energía alimentándose, porque cabe señalar que la energía que le funciona a los dueños del sistema es la energía del miedo y la vibración baja, no es la alta. Por eso todo está hecho para que vibremos bajo y la alimentación es lo primero. Ahora, esa es la parte energética. Físicamente, para cuando tú ya abriste ese campo cuántico y ya se enchufaron contigo, ya se conectaron contigo y te están jalando tu energía, tú ya tienes 3, 4, 5 enfermedades que son el resultado de esa vibración baja. Así es, bien importante. Ellos se alimentan de tu energía de baja vibración a través de lo que comes, a través de lo que piensas, a través de lo que sientes, y todo tu campo energético se llena de fracturas, de fisuras, donde por ahí ellos enganchan y van drenando. Ellos se alimentan de eso. Entonces, evidentemente, ¿qué les compete a ellos? Pues tenerte en esa situación para ir alimentando. Es como si pusieras ahí, conectaras la bomba de gasolina absolutamente, y de ahí ellos drenan todo ese cordón energético para drenar tu energía. Es muy importante hacernos consciente de todos estos detalles que vamos mencionando, porque en el momento en que tú empiezas a eliminar ciertos alimentos, a eliminar ciertas situaciones, a emocionalmente darle el lugar sagrado a tus alimentos desde la gratitud, desde la bendición, desde el amor, empezarás simplemente en una semana a notar grandes cambios en tu salud y en tu bienestar. Totalmente. Totalmente. Es que simplemente con desconectarnos de esa contaminación de los alimentos, nuestro toroide energético que está siempre dando vueltas alrededor de nosotros, en cuanto tú le quitas el contaminante, inmediatamente comienza a girar más rápido. ¿Sí? Nos podemos energéticamente autogestionar, somos autorrenovables los seres humanos. Si tú quitas el contaminante, tu cuerpo inicia a sanar, porque estamos programados cuánticamente para ser sanos. Entonces, Además, los órganos se regeneran constantemente, o sea, la piel cambia cada 28 días, el hígado te cambia constantemente cada 5 meses, o sea, se renuevan completamente los órganos, y con ello la información que existe en ellos, es decir, la energía e información van de la mano. Esa información se puede modificar y tú puedes modificar cualquier síntoma que te esté detonando en estos momentos. Y me gustaría hacerte algunas preguntas de las personas que están participando en estos momentos, para que realmente se sientan involucrados, porque les parece muy interesante todo el tema, la exposición y demás, y es muy importante que entiendan cómo todo se está mostrando. Entonces, dice Griselda Cáceres, entonces, el dolor de espalda y los pies, ¿cuál sería el origen energético? Fíjate que la espalda tiene un gran mensaje para nosotros, y hoy hay muchos conflictos de espalda. Primero que nada, entender la función física de la espalda, que es que cargarme. La espalda me carga, la espalda carga mi peso, y bueno, a través de eso obviamente protege mis órganos, un tema de supervivencia. Cuando una persona le duele la espalda, es una persona que tiene demasiadas cargas energéticas. Yo les llamo metiches emocionales. Es que somos metiches emocionales en nombre del amor. Es que es mi hijo, es que es mi papá, es que es mi mamá, es que eres metiche. Eso es lo primero que tenemos que entender que sucede. Entonces, tienes más cargas, estás tomando las emociones de, ay, es que mi hijito tiene un problema. Entonces, tomas ese problemita, esa emoción que no es tuya. Ahí es donde tú abres una grieta en tu campito cuántico y lo haces tuyo. Entonces, ¿dónde impacta? En tu espalda. Me duele la espalda. Ahora,
¿Qué parte de la espalda duele? Tiene un mensaje más específico. Cuando duele la espalda baja, ese es el área del miedo, tenemos miedos. Cuando duele la parte media de la espalda, estamos hablando de conflictos de supervivencia. ¿Ok? Estoy luchando por sobrevivir. Cuando es la parte alta de la espalda, definitivamente soy metiche controlador, estoy cargando lo de otros. ¿Ok? El dolor de los pies, entendámoslo como hay algo que se llama lógica biológica, lo manejamos en biodescodificación. ¿Para qué me sirven los pies? Para caminar y para estar parado. ¿En dónde camino y en dónde estoy parado? En mi realidad. ¿Qué quiere decir? No me gusta estar parado en donde estoy. Me quiero mover, quiero correr, quiero huir, pero me quedo aquí. Entonces me duele estar en donde estoy. Ese es el mensaje de los pies. Ahora, con esta información, Griselda, ¿qué hay que hacer? Requieres identificar qué te duele de dónde estás parada y requieres identificar, obviamente, qué cargas que no es tuyo. Ahí es donde inicia tu trabajo. Y soltar, obviamente, y moverme del lugar, porque el dolor de espalda me dice suelta, deja. Y los pies te dicen, ya que identificaste, muévete del lugar. O mueves eso o te mueves tú. O si me dices, no me puedo mover y tampoco puedo moverlo, pues entonces lo resignificas y te quedas ahí sin quejarte. Claro, lo aceptas con amor. Lo aceptas con amor, correcto. Y cambias el significante a tu estatus de vida. Exacto. De tal forma que lo agradeces, lo bendices y modificas tu realidad. Sí. En lugar de vivir desde la queja y asumir responsabilidades que no te corresponden. Así es. Muy interesante y muchas gracias, Eric. Estuvo muy padre esa respuesta. Ariana Torres dice, ¿qué significan los hongos en los pies? Unas bolitas como de agua. Unas bolitas, bueno, las bolitas como de agua, vamos a entenderlas, generalmente no son hongos, esas bolitas que dan como comezoncita. El conflicto se llama disidrosis, ¿ok? Se tapan algunas glandulitas por ahí, se hacen bolitas de agua, dan mucha comezón y al rascarse parece como que se hiciera un honguito. Realmente es una dermatitis lo que se hace. De ahí, entonces, dermatitis lo entendemos como un conflicto de separación. Algo quiero arrancarme de mi vida. Sí, quiero arrancarme algo. El agua representa los fluidos. Algo o alguien no me permite fluir en la vida, entonces me lo quiero arrancar. Ahí requerimos trabajar mucho en la separación. ¿Qué es la separación? ¿Qué se separó de mí? ¿Qué se fue de mí? ¿Qué sentía que era mío, de mi pertenencia? Y no acepto que se vaya y hay que soltar. La otra es que tengo en mi realidad que quiero alejar, que quiero separar. ¿Y trabajo en qué? Si es algo que se fue, voy a trabajar en soltarlo, dejarlo ir, agradezco y dejo ir. La base principal de la sanación, Nieves, siempre es el agradecimiento. Es de las vibraciones más altas que tenemos en este sistema, el agradecimiento. Así es. Hay dos frecuencias que son increíblemente magníficas y son ley en este planeta y tienen que ver con la gratitud y la bendición. Exactamente. Realmente esas dos frecuencias, empezar a bien decir, es el bendecir, el decir que algo está bien en orden en mi vida, aceptarlo como tal, empieza a modificar el resultante, porque estás desde ahí viendo la perfección divina en todo lo que está sucediendo y aconteciendo en tu vida. Correcto. Entonces, todo se va modificando. Es muy importante que empezamos a cambiar esta forma que tenemos tan tremenda de criticar, de estar en negativo, estar todo quejándome, reclamando, porque a mí estas posiciones de víctima que realmente lo único que provoca es sufrimiento, lo único que provoca es dolor y no te lleva a dar el salto ni siquiera a entender esta situación como algo de ti que necesitas ver, que se te está mostrando, pero que no la quieres ver. Te pones así como... Sí, me tapo mis ojitos, no quiero ver, porque si veo me duele. Exacto. Con lo que yo más trabajo cuando hacemos las consultas en biodescodificación es con esta incapacidad que tenemos las personas de volver a sentir un poquito el dolor. Por eso enfermamos y por eso tapamos las cosas. Y es que realmente el dolor se convierte en sufrimiento cuando yo lo guardo. Hay eventos dolorosos y requerimos estar dispuestos al final de cuentas a pasarlos, porque el ser humano se encarnó, de hecho, por más que pensemos es que yo sufro y es que pobre de mí, yo me encarné para vivir eso, porque el crecimiento es a partir y a través del caos,
Pero ya cuando estamos aquí, yo digo, venimos al juego, como nos desconectamos, estamos aquí y decimos, no, ya no me gustó. Pero es que esa es la idea del juego. Claro. Ayudarte a recordar quién eres en verdad. Es correcto. Cuando tú empiezas a recordar quién eres, muchísimas de esas situaciones se disuelven, enfermedades se disuelven. ¿Por qué? Porque dejas de querer controlar a todos, dejas de querer controlar al mundo, dejas de querer decirle al mundo cómo tiene que vivir según tu pequeño mundito y tus pequeñas creencias, y dejas de estar queriendo responsabilizarte por cosas que ni te corresponden ni te competen, porque cada alma eligió vivir sus propias experiencias. Tú las elegiste antes de encarnar. Y hablando de estas elecciones antes de encarnar, estaríamos hablando de las personas que vienen con alguna enfermedad de nacimiento, alguna situación kármica, alguna situación álmica. ¿Cómo lo ves tú, Eric, todo esto? Bueno, las enfermedades que vienen antes de nacimiento, hay dos vertientes que trabajamos mucho en la biodescodificación. Número uno, lo que es creado en una parte de algo que llamamos proyecto sentido, que es todo lo que tenemos desde antes de nacer, toda la energía que es creado en el vientre de mamá. Entonces, nosotros estamos jalando toda la energía y las emociones de mamá cuando estamos en su vientre. Por obvias razones, estamos conectados a ella, estamos alimentándonos, estamos viviendo ahí. Entonces, hay muchas enfermedades y hay muchos conflictos que se desarrollaron en el vientre y se manifestaron ya en la vida. Entonces, hacemos un estudio y entendemos que sí hay cosas que vienen del vientre. ¿Y qué hacemos? Trabajamos en descodificar el conflicto de mamá. ¿Qué viví yo en el vientre de mi madre? Desde el vientre podemos estar viviendo tristezas. De repente hay un niño por ahí que está en la pancita de mamá y papá le dice a mamá, es que yo no lo quiero. Y entonces ahí se programa una herida de rechazo por parte del padre que hoy está generando conflictos en la vida. Entonces entendemos que papá es un ser completamente distinto a mí, es un ser humano que tiene una historia y al final de cuentas trabajo en comprender. Ese es el principio básico de la sanación. Eso es lo que sucede en el vientre. ¿Jalamos cosas desde antes? Sí, estamos jalando energía, que ahí es donde la ciencia te dice, esta es la parte hereditaria, la parte genética también. No, no es cierto. Nosotros estamos ya jalando conflictos de nuestros padres desde 9 meses antes de ser concebidos. Esta es una parte maravillosa del proyecto Sentido. ¿Por qué? Te puedo hablar de la elección de almas. Nosotros elegimos a mamá y a papá porque son perfectos para que vivamos lo que vamos a vivir hoy. Entonces, elegimos a mamá con todos sus conflictos, a papá con todos sus conflictos, a toda la historia y familia de mamá y de papá para poder jalar eso y resolverlo en nosotros. Podemos crear enfermedades desde ahí. Vámonos a la parte física y a la parte vibracional. Antes de yo ser concebido, mi mitad estaba en un esperma de papá y mi otra mitad estaba en un óvulo de mamá. Son células que vivían en dos cuerpos, que ya estaban conectadas a la vibración, a la energía, a las emociones, a la vida de ellos mismos. Es que no entendemos que no venimos puros físicamente, de hecho ni energéticamente. Cuando esas dos células se juntaron, ya se juntaron cada una con sus conflictos y sus vibraciones distintas. Y dieron un ser que ya tiene eso. Eso lo podemos manifestar en la vida. A través de la enfermedad de nacimiento, nosotros tenemos un mensaje de lo que pasa ahí. Entonces podemos encontrar enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con rechazos de papá, que van a causar una gran rebeldía ante la vida, como una leucemia, por ejemplo, ¿sí? O se pueden programar de repente conflictos como hoy el famoso TDA, que realmente no existe, pero bueno, ya nos dicen que existe, el TDAH, este trastorno de déficit de atención o un autismo que tiene que ver con un pequeño rechazo que sintió el ser cuando estaba en el vientre de mamá, porque mamá no estaba segura del embarazo. Y tenemos muchísimos conflictos, hay enfermedades, malformaciones genéticas que tienen que ver con conflictos en el árbol genealógico, en el árbol transgeneracional. Ahí tendríamos que estudiar exactamente cuál es la enfermedad para poder entender qué pasó. ¿Elige esa alma encarnar de esa manera también como parte de su proceso evolutivo y del proceso evolutivo de esos padres? Totalmente, totalmente. Esta enfermedad, esta situación, esta condición se elige previamente. La elige el alma primero que nada.
Es el alma quien levanta la mano y dice, yo digo que antes de venir nosotros escribimos absolutamente todo como una obra de teatro. Yo primero escribí todo el guión y cuando escribí el guión entonces comienzo a buscar a los actores de los personajes. Y por ahí yo dije, bueno, en este guión de lo que va a ser mi vida, yo voy a vivir esta tragedia. Bueno, yo elegí 2 almas, mamá y papá y toda una familia a las que yo les expuse, les leí el guión y ellos dijeron, perfecto, estoy de acuerdo, yo de este lado quiero y requiero vivir eso para mi trascendencia. Entonces hacemos un acuerdo en el cual un alma va a tener un conflicto físico y va a haber 2, 3, 4, 5 almas por ahí encarnadas viviéndolo también. Ya cuando estamos aquí lo vemos como una tragedia, pero no entendemos que para la evolución álmica es perfecta y fue elegida por todas y cada una de las partes, por más fuerte que nos suene. Me da mucho gusto escucharte, Eric, porque bueno, a lo mejor no sé si lo sabes o no, pero mi hija, que partió hace 4 años, mi hija Libertad, nació con una espina bífida a nivel lumbosacro, a nivel un mielomeningocele, y ella nació con una condición física diferente y justamente yo siempre la reconozco a través de mis 2 libros, que fue mi gran maestra de vida, porque todas las situaciones que tuvimos que vivir realmente nos llevó a crecer y a evolucionar a ambas como alma. Y yo, el momento en que hice ese cambio de ver esta situación como una tragedia y como un castigo, a realmente entender que todo esto tenía un propósito en mi vida, eso fue realmente la llave mágica que dio la vuelta a toda mi historia personal, ¿eh? Entonces Correcto. Yo invito, porque muchas veces escucho a muchos papás que tienen algún hijo con algún problema, ay no, porque yo tengo, o sea, no te quedes en la tragedia y entiende el para qué esta situación ha venido a tu vida, porque si tú entiendes ese regalo que trae para ti, desde la presencia y lo recibes con amor, todo en tu vida va a cambiar, y lo vas a entender y mirar con otros ojos. Es justamente, creo que es importantísimo. Por eso me da gusto tu respuesta, que bueno. Todo tiene un sentido. De hecho, por eso esta parte en la que programamos eso le llamamos proyecto sentido. Exacto. Es lo que nosotros proyectamos que le va a dar sentido a la vida, Nieves. Cuando logres verlo. Exacto. Entenderlo, verlo y verlo con la percepción adecuada y no distorsionada. Es correcto. Entender el para qué, el sentido que trae a mi vida toda esta situación. Porque muchísimas veces la gente piensa o siente que estos niños con condiciones diferentes tienen que ser sobreprotegidos y que realmente su alma no tiene ningún propósito, cuando su alma también tiene un propósito. También tiene un propósito. De hecho, a veces tiene un propósito mayor que los que estamos nada más viviendo a ver qué aprendemos. Esta alma, que es maravillosa, tiene el propósito de enseñar, de mostrar, de dirigir. Son quienes dirigen el camino de los que los elegimos. Así es. Ellos a veces vienen de espectadores. Eso es maravilloso entenderlo. En verdad vienen de espectadores. A veces ya no tenían a qué venir. Sí. Por eso es un acuerdo de amor. Exacto, exacto. Qué importante y qué bello que lo manejes así, porque realmente así lo veo yo. Es una visión, evidentemente cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera, pero bueno, me da gusto estar en este aspecto resonante. Bueno, se nos ha ido la hora tremendamente, pero antes de irnos quiero hacerte una pregunta más que dice Carlos Ángel Martínez Amador, dice, ¿es verdad lo de los implantes energéticos? Sí, es verdad, estamos implantados energéticamente. La mayor parte de los implantes nos los ponen con los medios de comunicación. Yo les digo los miedos de comunicación, hay que tener cuidado con eso. La mayor parte de los implantes energéticos están ahí, están en medios de comunicación, están en alimentación. Son las 2 maneras en las que más nos implantan. Ahora, es imposible que comamos 100% descontaminado, pero nosotros podemos desplasmar ese alimento a través del agradecimiento y a través de la energía. No es lo que comemos, es cómo nos lo comemos y la emoción con la que lo comemos. No coman enojados, no coman tristes, no coman insatisfechos, en verdad, porque eso lo plasmas en tu alimento, más todo lo que ya trae. Agradece el alimento.
no de una manera religiosa, de una manera energética. Agradécelo para que lo plasmes y le bajes eso. La gran fortuna de que todo es energético es que nosotros tenemos la capacidad de elevar esa vibración y elevar esa energía, y en verdad no nos daña nada. ¿Sí? Nada nos daña. Ahora, esos son los implantes energéticos. En cuestión de medios de comunicación, realmente no es necesario estar conectados con el drama. Que si se están dando de cachetadas del otro lado del mundo, a mí qué me importa, no es como que yo vaya a ir a detenerlo. Y además cuestiónalo, porque no todo es cierto, ¿eh? Así nos iniciaron los de hace años. Se están muriendo de aquel lado y a los de aquel lado se están desviviendo del otro lado. Y todos nos lo creímos y entonces lo compramos y ahí bajó la energía y creamos lo que creamos, ¿no? Que sí fue real, pero no se creó de la manera que nos dijeron. Entonces, entender que hay que desconectarnos de eso. Y hay implantes físicos, eso también es real, pero también con nuestra energía los podemos nosotros desactivar, ¿va? El mayor implante físico que nos lo ponen a través de los pinchazos. Cuidado con eso. Esos son los mayores implantes que están utilizando con nosotros ahora. Me ha encantado esta plática, Eric. ¿Con qué te despides hoy? Aparte, diles a todos dónde te encuentran, cómo te encuentran, cuáles son tus redes y cómo contactar contigo, por favor. Gracias. Bueno, el mensaje para todos es: nosotros somos dueños de nuestra salud. Basta con mirar para adentro, no todo es físico. El físico es el resultado de lo energético. Si nos ocupamos un poco más de nuestras emociones, entendemos que las emociones son normales, son naturales, como tener hambre y tener sed. Cuando tienes hambre, comes; cuando tienes sed, tomas agua. Cuando sientes una emoción, permítete vivirla. Eso ya te garantiza no crear enfermedades en un futuro. Permítete sentir, estamos para eso, no para guardar. Ese sería el mensaje para todos. Me pueden encontrar todas mis redes sociales, me encuentran como Eric Arias o Eric Arias Bio, y en mi sitio web www.ericariasbio.com, y estoy presente en todas las redes sociales. Eric, ha sido un placer escucharte, compartir contigo. En verdad, síganle porque vale la pena. Él está constantemente trayendo y dando información en sus videos muy poderosa que realmente les ayudará muchísimo en su proceso. No se lo pierdan y recuerda, en donde pones tu atención, intención, energía, crece y acontece. Eres creador, eres ese ser divino. Mil gracias, Eric. Espero tenerte pronto por acá. Si les ha gustado esta información, dejen un like, compartan este video. Seguro que les va a servir a muchos de sus familiares y amigos y les va a ampliar la visión de todo lo que representa la palabra enfermedad. Nos vemos pronto. Gracias a todos, bellas almas.